de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y sigue diciendo Pablo en el verso 17: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe, escucha bien, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús están perdidos, no tienen esperanza. Verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Perdón, leí otro pasaje. Así que, como ya ven, si decimos que Cristo no ha resucitado, verso 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Así que Pablo menciona a la iglesia de Corinto cómo había creyentes que decían que no era posible la resurrección, y él les dice: es que predicamos a un Cristo vivo, predicamos que Dios levantó de la tumba a Cristo Jesús, y si entonces no hay resurrección de muertos, quiere decir que Cristo no resucitó. Entonces nuestra fe es inútil, nuestra fe es vana. Entonces, si nuestra esperanza está solamente basada en esta vida y no en la vida eterna que Él vino a ofrecernos, entonces somos las personas más dignas de lástima. Verso número 20: lo cierto es que Cristo sí resucitó. Eso es la verdad. Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, en el caso de Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Cristo Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos ahora a Cristo Jesús recibirán vida nueva. Tal vez en tu versión 60 viste que venía con otras palabras. Yo quise leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que quedara un poco más claro este mensaje que Pablo dice a la iglesia de Corinto acerca de aquellas personas que no creían en la resurrección. Así que nosotros no somos dignos de lástima porque creemos en un Cristo vivo, creemos en la resurrección. Pero esta palabra también va dirigida a aquellas personas que siguen firmes pensando que el seguir a Cristo, el vivir la vida cristiana es en vano, que no tiene caso porque no hay resurrección de muertos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, si usted recuerda, en el día viernes que estuvimos recordando las 7 frases, las 7 palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz, mencionamos una palabra casi al final de que Él le comendara su vida al Señor, o se comendara en las manos del Señor. Él dijo: consumado es. Y Jesús vino a consumar, vino a completar, vino a cumplir todo lo que el Padre le indicó que hiciese aquí en la tierra. Él vino a cumplir un propósito y fue darnos vida. Él vino a cumplir un propósito, el morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que nuestros pecados fueran quitados. La Biblia dice que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en la cruz Él vino a quitar el pecado del mundo, el pecado que nos condenaba a la muerte eterna. Pero en el momento que Él resucita, que Dios lo levanta de entre los muertos, Él viene a darnos vida. No solamente quita el pecado de nuestra vida, sino nos da una vida, y dice una vida nueva, una vida eterna. Desde el momento que recibimos a Jesús como Salvador, comenzamos a vivir una vida nueva. Pasamos de muerte a vida, dice la Escritura. Eso quiere decir resurrección. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Pablo lo decía de esta manera: ya no vivo yo ya quedé muerto en el pasado. Ahora Cristo vive en mí. He resucitado juntamente con Cristo Jesús. Con Cristo fui crucificado juntamente con Él. Pero ahora también creo por la fe que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Porque así como Dios lo levantó de entre los muertos, también me levantará a mí el día de la resurrección. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 17.
El Señor Jesús menciona estas palabras en el verso número 17 a los discípulos diciendo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Jesús dice: consumado es en la cruz. Él en ese momento dice: estoy cumpliendo, estoy llevando a cabo el plan perfecto de Dios, que es quitar el pecado del mundo a través de la muerte. Y dice la Escritura que Él vino a cumplir, no a abrogar la ley. La ley era lo que evidenciaba el pecado. La ley fue dada a Moisés para que el ser humano pudiera ser confrontado con su pecado. Y literalmente ningún hombre en la tierra puede cumplir toda la ley. Pero Jesús cumplió toda la ley. Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y Él cumplió todo lo que el Padre pidió que el ser humano tuviera para poder agradarle y poder ser un hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, y aunque Satanás muchas veces lo confrontaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, de la misma manera Satanás sigue confrontando tu vida y mi vida, diciendo: si eres el Hijo de Dios, si eres la hija de Dios, y va a provocar que tú no cumplas el propósito de Dios, que tú no cumplas lo que Dios quiere hacer en ti. Pero déjame decirte algo: en Cristo Jesús podemos cumplir todo lo que el Señor nos pide en su palabra. Porque nosotros humanamente no podemos cumplir, pero Cristo cumplió, Cristo consumó. Él vino a cumplir toda la ley y en Él no se halló pecado. Así que cuando recibimos a Jesús en el corazón, aquel que cumplió, aquel que consumó, aquel que cumplió toda la ley, hace que nosotros también seamos presentados delante de Dios como los que hemos cumplido con Dios al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Porque Él quita el pecado, quita aquello que nos condenaba y pone ahora aquello que nos da vida, aquello que nos hace dignos delante del Señor. Vaya a Romanos capítulo 3, verso 19. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma diciendo lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ponga mucha atención: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley fue dada para que todo el mundo estuviera bajo el juicio de Dios en base a la ley, en base a los mandamientos que Dios estableció. Así que los 10 mandamientos y toda la ley fue dada para que el mundo estuviera bajo ese juicio de Dios. La ley condena. La ley vino para condenar y para que la gente, al ver su pecado, sintiera que estaba condenado a la muerte por su pecado y necesitaba ser una persona que reconociera su pecado y tuviera un arrepentimiento. Pero no había ninguna manera de poder cumplir esa fase para estar delante de Dios, sino que había que hacer un sacrificio de un cordero, y su sangre derramada sería la que limpiaría del pecado a la humanidad, en este caso al pueblo de Israel en el desierto. Pero hoy en día Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que por su sangre tú y yo fuimos limpiados de nuestros pecados. La sangre de Cristo Jesús sigue fluyendo hasta el día de hoy, porque Él, aunque la derramó en la cruz del Calvario, esa sangre fue para perdón de pecados, para limpieza de pecados, y al resucitar Él sigue ofreciendo su sangre a todo aquel que cree que Él murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día para perdonar sus pecados. Dice la Escritura ahí en Romanos verso 20, capítulo número 3, verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley, cuando leemos lo que el Señor establece para poder presentarnos delante de Él agradables o ser aprobados por Dios, lo que hace es que evidencia que somos pecadores. Hace que reconozcamos que hemos pecado y que no somos dignos de estar delante de Dios. Pero gloria a Dios que el apóstol Pablo nos recuerda en la carta que le escribe a los Gálatas una y otra vez diciendo que tú y yo fuimos justificados por Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos presenta justos delante de Dios.
No somos justos por nosotros mismos. No somos justos por obras que hagamos aquí en la tierra. Somos justificados delante de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él se mantuvo firme, siempre cumpliendo el propósito de Dios. Mira, cuando Pablo habla a los Gálatas, en una ocasión le dice: oh Gálatas insensatos, porque en muchas ocasiones ellos seguían en una conducta que los dejaba llevar más la carne, o vivían más en cuanto a la carne que en cuanto a la nueva vida en Cristo Jesús. Y Pablo les enseña una y otra vez que era necesario hacer morir las obras de la carne, que esas obras de la carne ya estaban crucificadas ahora en Cristo Jesús, que Él vino a morir en la cruz para que tú y yo también crucificáramos nuestra carne en esa cruz. En otras palabras, cuando tú recibes a Cristo Jesús en el corazón, puedes hacer que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y tú puedas tener dominio y control sobre tu carne. No tú en lo personal, sino el poder de Dios hará que tu carne mengüe y que el Espíritu de Dios crezca, y de esa manera puedas vivir una vida caminando en Cristo Jesús y ya no conforme a la carne. Porque si caminamos conforme a la carne, como antes de que conociéramos a Jesucristo, moriremos. Pero si caminamos conforme al Espíritu, después de que hemos recibido a Jesucristo en el corazón, la Biblia dice: viviremos. Así que en la carne morimos, en la carne estamos muertos, pero en Cristo estamos vivos. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene la vida. Pero aquel que rehúsa creer en Cristo Jesús ya ha sido condenado, y condenado por el pecado que nos acusaba por la ley. Pero Jesús vino a cumplir la ley, y al cumplir esa ley y morir en la cruz de Dios como aquel cordero que era limpio, sin él cargó el pecado de todos nosotros, eso hace que ahora tú y yo seamos libres de la condenación del pecado. Ya la muerte no puede ahora producir un efecto en nuestra vida, porque la Biblia dice que la muerte no podrá ser parte de nosotros. En San Juan 11:25 Jesús dice que ahora los que estamos en Cristo, los que creemos en Cristo Jesús, podemos creer en la resurrección. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección. Aquellos que dicen que la resurrección no existe es no creer en Cristo Jesús, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección, pero añadió diciendo: también soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, la muerte ya no tiene poder sobre tu vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú que vives, yo que estoy vivo y creemos en Cristo, en el Cristo vivo, en Cristo Jesús, dice la Biblia que no conocerá la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por ello? Te lo voy a explicar de otra manera. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y nos ponían un examen, todos en algún momento nos pusieron un examen en algún nivel escolar, en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. Y yo recuerdo que en la secundaria nos daban un examen para presentar, y estábamos acomodados en las diferentes bancas o pupitres, y había compañeros a la izquierda, compañeros a la derecha, compañeros adelante y compañeros atrás. Y nos daban la hoja del examen. Y lo primero que decía el maestro es: pónganle su nombre. Lo primero que tienen que hacer es pónganle su nombre a esa hoja de examen. Pero había unos compañeros que no ponían el nombre a su examen, porque ellos sentían que no tenían la capacidad para aprobar ese examen. Y lo que hacían era: no pongo el nombre, pero se ponían de acuerdo con el más inteligente del salón, el joven más sabio que era estudioso y se preparaba para poder aprobar el examen con 100. Y él presentaba el examen, recibía su hoja y lo contestaba en 5 minutos, menos de 5 minutos, era muy rápido y contestaba el examen. Pero los demás, como no tenían la capacidad o no se preparaban o no habían estudiado, reconocían que no podían, pero sabían que él sí podía. Y entonces lo que hacían era ponerse de acuerdo con él, y él, por ayudarlos, les daba el examen
y se lo intercambiaban y ponían el nombre en el examen que él contestaba. Y así le pasaba a otro compañero el examen en blanco y él se los contestaba. Y aprobaban el examen. Así es nuestro Señor Jesús. Nosotros estábamos reprobados, no íbamos a pasar el examen, no podíamos aprobar lo que el Señor demandaba de nosotros, porque teníamos la naturaleza pecaminosa desde Adán y el pecado nos condenaba a la muerte. Pero Jesús vino, el que sí podía aprobar, el que sí podía cumplir, el que tenía la capacidad, y Él presentó el examen por nosotros y solamente nos lo está entregando y nos está diciendo: yo ya hice todo, yo ya cumplí en la cruz del Calvario y te entrego a ti el examen para que tengas un 100. En otras palabras, tú eres presentado delante de Dios aprobado. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y el presentarse ante Dios aprobado quiere decir que tenemos a Cristo Jesús en el corazón y hemos cumplido. La iglesia en Cristo Jesús, estamos delante de Dios como una iglesia que ha cumplido. Y dice la Escritura que gracias a ello, a lo que Jesús hizo en la cruz, Dios dio una autoridad a la iglesia y ha puesto todas las cosas debajo de los pies de la iglesia y le ha dado autoridad a la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Y la iglesia es una iglesia que está viva. La iglesia no puede estar muerta. Si alguien siente que está muerto, déjame decirte algo: despiértate tú que duermes. Despiértate y deja que la luz de Cristo te alumbre. Es tiempo de estar vivos y no estar muertos. El mundo está buscando una iglesia que dé testimonio de un Cristo vivo. Y una iglesia viva es una iglesia que está activa. Es una iglesia que no deja de hablar y de declarar a un Cristo vivo. Vaya conmigo, por favor, si me acompañas, a Romanos capítulo número 8, verso número 1. Pablo nuevamente escribe a Roma y les dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley ya no te condena si estás en Cristo Jesús. Pero escuche bien: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que hablar de andar en la carne es andar en el viejo hombre, la naturaleza carnal, en el mundo. Andar en el Espíritu es en el nuevo hombre, la naturaleza espiritual en Cristo Jesús. A eso se refiere el apóstol Pablo. Y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que el pecado no te va a condenar a una muerte, porque Cristo Jesús pagó el precio de ese pecado y no hay condenación. Él dijo: yo no he venido a condenar, yo he venido para salvar. Tú y yo fuimos salvados por Cristo Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue maravilloso. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue lo más extraordinario que ha sucedido, y que a nosotros nos da esa virtud de declarar: tenemos vida en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo Pablo a los romanos en ese capítulo 8, verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, porque pasamos de muerte a vida. Y ya la muerte no puede enseñorearse en nosotros. Ya la muerte no tiene poder en nosotros. Ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos vida. Y así como Jesús estuvo apareciendo después de que resucitó, dando testimonio de que estaba vivo, nosotros tenemos también que dar testimonio que hemos muerto a nuestra carne, hemos muerto al mundo, hemos muerto al viejo hombre y hemos resucitado a una nueva vida, a una novedad de vida, y que el mundo pueda ver que en realidad Dios está en nosotros y que nosotros estamos en Dios. Verso número 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros. ¿Qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Así que Jesús cumplió, Él vino a cumplir la ley. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros. No por nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y la ley ya no te condena. Ahora dice la Escritura que hemos cumplido en Cristo Jesús. Así Dios nos ve. Jesús nos presenta delante de Dios que hemos cumplido, porque Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo Jesús en nosotros, los que están en Cristo Jesús. Así lo dice la Escritura. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una persona que sigue pensando en las cosas de la carne es una persona que no ha experimentado la resurrección, la nueva vida, no ha pasado de muerte a vida. Una persona que experimenta la vida en el Espíritu es una persona que vive en resurrección, está viviendo la resurrección de Cristo. Está diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo resucitado, el Cristo vivo vive en mí. Así lo declara Pablo. Y le sigue diciendo: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ellos pueden pensar en las cosas de Dios. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Se acuerdan de lo importante que era buscar la paz y seguirla? De buscar la paz en un tiempo en que el mundo vive en ansiedad, en depresión y en estrés, y que solamente Jesús nos puede dar esa paz, no como la que el mundo da, sino la paz de Jesús es una paz que permanece para siempre. Y entonces la Escritura habla a través del apóstol Pablo, diciéndole a los romanos que si nosotros nos ocupamos del Espíritu, vendrá la paz y vendrá la verdadera vida. En verdad, tenemos que vivir la resurrección de una manera real. No solamente declarar: Cristo resucitó y somos parte de una iglesia que cree en la resurrección. Pablo está escribiéndoles a los que están en la iglesia y diciéndoles: ¿cómo es posible que todavía haya entre vosotros personas que digan que no hay resurrección de los muertos? Nuestra fe sería inútil, nuestra predicación sería una falsedad, nuestra vida sería digna de lástima. Pero nosotros no somos dignos de lástima, todo lo contrario. Creemos en un Cristo vivo y tenemos que vivir la vida cristiana y vivirla en esa nueva vida en Cristo y ser dignos. Tú tienes que mantener tu cabeza en alto y decir: soy digno de poder hablar de un Cristo vivo y declarar que tengo vida. Y aunque haya una señal o muchas señales que muestren mi pecado, yo puedo declarar que Jesús cargó todos mis pecados y me limpió de mis pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario, y que ahora puedo ser justo delante de Dios. Aunque el mundo te condene, aunque la gente te condene, Jesús no te condena. Él vino para decirte: tienes vida. Y si tú tienes vida, tienes que vivir esa vida en Cristo Jesús. Termina diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 8, verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Déjame decirte algo. ¿Qué es vivir según la carne? Que todavía la influencia del viejo hombre, la naturaleza carnal, nuestra vida pecaminosa en Adán, no sea Dios, no sea Jesús, no sea la vida en Cristo, sino siga siendo la vida de acuerdo al mundo y a las cosas del mundo. Si alguien sigue viviendo una vida así, no puede agradar a Dios. Si alguien vive una vida agradando a Dios, va a vivir una vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, viviendo la vida espiritual, esa vida de resurrección. Y dice la Escritura: va a vivir una vida que agrada a Dios, una vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Pero si tú tienes tu fe en Cristo Jesús y crees que Él vino y murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día, entonces agradas a Dios. Entonces tú estás justificado delante de Dios. Entonces tú has cumplido delante de Dios y no hay ninguna condenación. La muerte ya no te condena, sino ahora tienes la vida y puedes gozar esa vida en Cristo Jesús. Y hablo de una vida abundante, una vida feliz, una vida que vale la pena. No vivir por vivir como el mundo vive, sin esperanza, sino vivir la vida con una esperanza. Saber que podemos disfrutar la vida, podemos ser felices, podemos sonreír, podemos estar alegres, aunque pasamos momentos difíciles, aunque estamos atribulados, pero nada nos quita el gozo del Señor, nada nos quita el gozo de la resurrección, porque el gozo de la resurrección no es solamente de un día, como hoy que se celebra en el mundo. El gozo de la resurrección es de todos los días. Tenemos vida todos los días. Dice la Escritura, verso número 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Escucha bien. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Quiénes son los que tenemos el Espíritu de Cristo? Los que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Los que le reconocimos un día como nuestro Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados a nuestro Dios. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y nos perdonó. Y decidimos comenzar una vida nueva. Vida nueva, resurrección. Decidimos. Fue una decisión personal. Nadie puede obligarte allá en casa a tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús, mucho menos a los que estamos de manera presencial, porque esto es algo que tiene que surgir del corazón, con convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es por convicción. Creer que en verdad Jesús resucitó y que tenemos la vida eterna por convicción, por fe. Sigue diciendo el verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Qué maravilloso es pensar que nuestro cuerpo estaba destinado a la muerte, pero ahora este cuerpo va a ser vivificado por el Espíritu del Señor. Así que, verso 12: así que, hermanos, deudores somos. Tenemos una deuda que pagar, y no a la carne, para que vivamos de acuerdo a la carne o al viejo hombre. Tenemos una deuda con Dios para vivir conforme al Espíritu de Dios, conforme a la nueva vida en Cristo Jesús. Deudores somos, dice el apóstol Pablo. Así que no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú caminas en el Espíritu, es que eres guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, dice la Escritura que entonces tú eres un hijo de Dios. Aunque Satanás venga y te diga: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? ¿O por qué no has salido adelante en esta situación de tu vida? Déjame decirte algo: aunque el enemigo venga y te diga una y otra vez, si eres hijo de Dios, ¿por qué no se ve que Dios te saque adelante del problema o de esa cruz o de ese sacrificio que estás viviendo? La Biblia a mí me enseña que si nosotros estamos en Cristo Jesús, este cuerpo que está destinado a la muerte va a vivir. Si nosotros morimos a la carne, hacemos morir las obras de la carne,
viviremos, porque somos guiados por el Espíritu de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Una vida cristiana, una vida de un creyente que cree en la resurrección, es una vida que es guiada por el Espíritu de Dios de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a los conceptos humanos, a los conceptos del mundo, que muchas veces se contraponen a las cosas de Dios. El mundo no aprueba las cosas de Dios. Para el mundo es locura. Están locos los que siguen a Cristo Jesús, o estamos locos los que tenemos a Cristo Jesús. Pablo decía, pues si estoy loco no lo sé, pero esta locura la disfruto. Y si estoy loco es para mi Señor. Y si estoy cuerdo es para ustedes. Porque en realidad nuestra vida en Cristo Jesús, para la persona que no tiene a Cristo Jesús, para la persona que anda en la carne, le es locura. Pero para nosotros es vida eterna, es vida. Vaya conmigo, termino con esta palabra que dice el apóstol Pablo, verso número 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, repita conmigo, somos, allá en casa, somos hijos de Dios. Satanás, somos hijos de Dios. Cristo resucitó y Él nos hizo hijos de Dios. Cuando le recibimos en el corazón, dice la Escritura, Él nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eras hijo de Dios, yo no era hijo de Dios. La verdad, te digo de quién éramos hijos. Del diablo. Y dejamos de ser hijos del diablo porque hacíamos lo que el diablo quería, obedecíamos lo que él quería y participábamos de las cosas del mundo y de las cosas que el príncipe de este mundo controla. Pero ahora, como hijos de Dios, vivimos como el Padre quiere. Y el Padre dice: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien yo me complazco. Cuando Jesús escuchó la voz del Padre al iniciar su ministerio: este es mi hijo. Déjame decirte algo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y tienes vida en Cristo Jesús. Nadie puede condenarte. El único que puede condenarte se llama Jehová de los ejércitos. Pero Cristo Jesús vino al mundo para que tú y yo no fuéramos condenados, sino que tuviéramos la vida eterna. Verso número 17. Y si hijos somos, escucha bien, y si hijos somos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, siempre y cuando que padezcamos. El ser hecho hijo de Dios o ser un hijo de Dios no quiere decir que no vas a padecer. De hecho, el causante de muchas aflicciones que tú vives en el mundo es Satanás. El causante de que tú seas oprimido y tratar de que tú tropieces y caigas y que voltees para atrás y te desanimes y que el amor se enfríe, ese amor hacia Dios se enfríe, es Satanás. Y te va a tentar en tu carne, como quiso tentar a Jesús en el desierto. Pero Jesús siempre usó la palabra: escrito está, y Satanás se fue. Resiste a Satanás, resiste al diablo y el diablo irá. El diablo te va a decir: una no es ninguna. Pero el Espíritu te va a decir: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y te va a redarguir. Y el Espíritu te va a convencer de pecado y te va a decir: no lo hagas. Cuando el Espíritu te dice no, y tú puedes empezar a actuar de acuerdo al Espíritu, la vida, el Cristo vivo está empezando a emerger de tu interior. Y cuando estaba la muerte, ahora hay vida, y a eso se le llama avivamiento. Pasar a la vida y una vida abundante. Y el avivamiento empieza en una persona en lo particular, pero después, cuando nos juntamos con más personas que han tenido la vida en Cristo Jesús, podemos vivir el verdadero avivamiento. No un avivamiento emocional, no un avivamiento colectivo o un avivamiento que se promueve,
sino un avivamiento que sale del corazón. Un avivamiento que hace que el amor de Dios empiece a crecer, a fortalecerse, y que sobre todas las cosas, primero está el amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y también a tu prójimo como a ti mismo. Cuando está el amor a Dios y el amor a tu prójimo, hay resurrección, hay vida. Cuando hay amor, hay vida. Cuando no hay amor, hay muerte. Ve conmigo a la escritura, Hebreos capítulo número 2, verso 14. Jesús vino a destruir al destruidor. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para destruir las obras del diablo. Así que tú eres un hijo de Dios que tiene autoridad para destruir toda tentación y toda obra del diablo. Hay poder en Cristo Jesús. Diga el débil, fuerte soy. Dice la escritura en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él vino a destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Primera de Juan capítulo 3. ¿Por qué digo que cuando hay amor hay resurrección, hay vida? ¿Por qué digo que cuando no hay amor hay muerte? El apóstol Juan, el profeta del amor, yo le hablo el apóstol del amor, declara estas palabras para que nosotros las podamos recordar como aquel paso de fe como hijos de Dios para permanecer en Cristo Jesús y permanecer en la resurrección. Por lado, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Vuelvo a repetir, el que hace justicia es justo, como Él es justo. En otras palabras, cuando tú vives la vida en Cristo, eres justificado delante de Dios, porque Él nos presenta justos delante de Dios, porque Él es justo. Sigue diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, cuando tú eres hecho hijo de Dios, ya tu prioridad no es vivir en el pecado o practicar el pecado. Tu prioridad es vivir una vida en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no vas a pecar. Mientras que estés en la carne, estás expuesto a pecar. Pero tenemos a nuestro abogado, tenemos a aquel que no nos condena y que nos perdona. Y cada vez que nosotros le fallamos a Dios, podemos ir a la cruz y decir: Señor, perdóname, sigue perfeccionándote en mi vida. Quiero llegar a esa estatura del varón perfecto, de la mujer perfecta en Cristo Jesús. Estamos en un proceso de crecimiento, pero el hecho de que tú tropieces y caigas no quiere decir que ya estás muerto. Levántate, ve a la cruz del Señor y pide esa misericordia, y Dios perdonará tus pecados. Y sigue adelante. No dejes que el enemigo traiga la muerte a tu vida nuevamente, cuando Jesús ya lo dio todo para darte vida y darme vida y poder disfrutar de esta vida en Cristo Jesús. Así que, hermano, este mensaje que yo te estoy dando esta mañana no es un mensaje que yo te puedo dar de mi corazón. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Dice en este pasaje, primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hay amor, hay vida. No hay amor, hay muerte. Amas a Dios, amas a tu prójimo, vida. No amas a Dios, no amas a tu prójimo, no hay vida, no hay resurrección. La nueva vida en Cristo es amar a Dios y a tu prójimo como una prioridad. ¿Hasta ahí estamos bien? El decir, hermanos, que debemos de amar, es decir, vivir la vida en Cristo Jesús. Juan 10:10 dice lo siguiente, termino con esto: Jesús vino para darnos vida. Aunque para algunos
la vida después de la muerte no es real, o yo te aseguro que la vida en Cristo Jesús después de la muerte es real. Pero en el presente puedes empezar a disfrutar la vida en Cristo Jesús es real. Es una vida abundante. Dice San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida, repita conmigo, y para que la tengan en abundancia. Vida abundante. ¿Cuántos tenemos vida esta mañana? ¿Cuántos estamos celebrando la vida en Cristo Jesús? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y lo cantamos y lo declaramos y lo gritamos, sí. Pero nuestra vida, todos los días, tenemos que declarar a un Cristo vivo. Dice este pasaje que Él vino para que tengamos vida y vida abundante. ¿Qué es no tener vida abundante? ¿O qué es lo contrario a vida abundante? Una vida superficial. Una vida que no es abundante es una vida limitada, una vida débil, una vida pobre, una vida enferma, una vida sin poder, una vida insatisfecha, una vida en soledad, una vida en dolor. ¿Qué es vida abundante? ¿Qué es tener la vida en verdad? Es tener una vida plena, una vida rica, una vida cómoda, una vida desbordante, una vida vigorosa, una vida entusiasta, una vida viva, una vida perfecta, una vida bella, una vida feliz. Esa es la vida. ¿Sabes que se te nota cuando hay vida? Tu semblante tiene que reflejar la vida. Cuando Jesús resucitó, dice la Escritura en Lucas 24 que fueron unas mujeres al sepulcro y había dos hombres vestidos de blanco que se aparecieron, y al verlas y ellas verlos a ellos, quedaron perplejas, sorprendidas. Y entonces uno de ellos le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis? La pregunta al inicio del sermón era: ¿por qué algunos todavía dicen que no hay resurrección de los muertos? Sería vana nuestra fe, inútil nuestra fe, seríamos dignos de lástima. Pero un ángel declaraba a esas mujeres: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? A Cristo no se busca en el mundo, a Cristo no se busca en el viejo hombre, a Cristo se busca en la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y qué acaso no recuerdan las palabras que Él les dijo? Dijo ese ángel que Él sería crucificado y muerto, pero que al tercer día resucitaría. Y estas mujeres, al escuchar esas palabras del ángel, dice la Escritura que recordaron las palabras que Jesús les había dicho. Hoy yo solamente quiero que recuerdes lo que tú ya has escuchado, lo que tú sabes que ha sucedido, que Cristo no se quedó en la cruz, que Él está vivo, y que tú recuerdes que en verdad la vida en Cristo es una vida feliz, bella, plena, que tú no puedes seguir viviendo una vida pobre, una vida sin sentido, cuando puedes vivir feliz. Y todo está en que tú digas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es tan difícil. A veces tienes que morir, pero es necesario morir para vivir. Si tú no aprendes a morir cada día, nunca vas a vivir cada día la resurrección de Jesús. Quisiera ya, a ti que estás en casa, que has recordado estas palabras, que permitas que Jesús entre a tu corazón. La vida tiene sentido cuando Jesús está en el corazón. Tú puedes hacer esta oración conmigo, una oración sencilla, pero que te va a ayudar a creer en un Cristo vivo. ¿Quieres hacer esta oración? Tú que estás de manera presencial, yo te invito a que estés de pie y vamos a orar por aquellos que aún dudan de la resurrección y que son dignos de lástima.
como en algún tiempo nosotros fuimos dignos de lástima, pero que ahora somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Cierra tus ojos allá en casa y si tú repites esta oración conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana yo he escuchado